Buenas noches, estamos empezando a organizarnos para comenzar con nuestra pequeña charla. Por ahora no tienen habilitados los micrófonos. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Si tienen alguna cosa para añadir, la ponemos en el chat y después al finalizar la charla tenemos el área de pregunta y respuesta y ahí contestamos las preguntas que haya, ¿no? Bueno, siendo las 20 horas, vamos a comenzar nuestra conferencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hacía rato que no armábamos algo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar nuevamente con nuestras charlas, con nuestras capacitaciones de producto, de negocio. Y en realidad vengo preparando dos actividades más, que el otro día les comentaba a las personas con las que nos juntamos, que es sobre la crisis curativa y los varios usos del uso, ¿no? Ya más o menos hemos tenido algunas experiencias que nos han demostrado algunas cosas que son interesantes y que luego las tuvimos que estudiar para tenerlas en cuenta y nos dimos cuenta de que el uso tenía varias aplicaciones que en realidad no se difunden, no se comentan porque tampoco se conocen demasiado. Entonces, ahora vamos a dar comienzo a nuestra charla del día de hoy, que lo hemos llamado Brumas Nutricosméticos. Explico algo. En realidad, en la práctica, yo no le había dado mucha importancia a las brumas, no le había dado mucha importancia a las lociones, porque tiene un poco que ver con mi historia, ¿no? Yo antes de entrar a OmniLife hacía esencias, saumerios, sales de baño, etcétera, y como que esa situación había quedado un poco dentro de mi vida con algunas experiencias, no digo traumáticas, pero como una experiencia pasada, ¿no? Yo en alguna época incluso daba cursos de aromaterapia, etcétera. Entonces, cuando aparecieron las lociones, dije, bueno, lociones. Y quedó ahí. Como costumbre, siempre tengo la costumbre de cuando sale un producto nuevo, comprarlo y probarlo. En este caso lo compramos, Vicky lo probó, pero no tuvimos, digámoslo así, de pensar qué era, a qué se debía, etcétera. Sabía que servía para el pelo, sabía que servía para la piel, pero más que eso no le daba importancia. Y hubo una persona, amiga de Vicky, amiga de mi esposa, que nos pidió estas brumas para regalar. Nos compró 6, o sea, 2 de cada uno de los aromas. Y en el proceso, cuando las entregamos, Vicky me pide y me dice, ¿le podríamos dar algún tipo de información adicional a esto para que más o menos la gente tenga idea de qué se trata? Entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar y ver de qué se trata en realidad esto. Y esto que les estoy diciendo pasó entre estos 4 días atrás. Cuando empiezo a estudiar el tema de las brumas, en realidad no lo podía creer. No podía creer, no porque existiera o porque la haya hecho OmniLife, no podía creer que yo no le hubiese dado importancia a esto. Porque en realidad comercialmente es extraordinario y como producto de nutricosmética también. Entonces,
¿Qué es lo que decidimos? Empecé a armar algún tipo de información para entregarle a la persona esta que nos había comprado la bruma. Por supuesto, compramos más, cosa que les recomiendo que cuando terminemos la charla se van a dar cuenta de lo interesante de tener las brumas, sobre todo con el precio antiguo. Y y digo, no, esto lo tengo que transmitir, esto lo tengo que entregar al grupo porque es información que yo considero valiosísima para nuestro negocio, ¿no? Entonces, eh, me puse a investigar todo lo que tenía que ver con brumas y el resultado de eso fue que apareció esta charla. Y bueno, esta charla la titulamos, obviamente, las brumas de Nutricosmética. Lo primero que vamos a ver es lo que es obvio dentro de los productos de OmniLife, que tiene que ver con cosméticos, ¿no? Que estos productos no están probados en animales, son hipoalergénicos, a pesar que tengan perfume, los perfumes que usan son totalmente hipoalergénicos, algo que no es muy común en los elementos perfumados, me refiero a nivel comercial. Las fórmulas están cada vez más mejoradas. Recuerden ustedes que esta edición es una edición limitada que está íntimamente relacionada con el viaje a París, que este año no hicimos. El año anterior la secuencia de brumas era de Israel, se llamaban Tel Aviv, Haifa y Jaffa. Este año son París, Cannes y Burdeos. Y obviamente estas fórmulas están mejoradas con respecto a las anteriores y las anteriores están mejoradas con respecto a muchas del mercado. Y por supuesto están libres de parabenos. Eso es importante de aclarar porque todos nuestros productos tienen este mismo proceso, pero es importante aclararlo sobre todo porque se trata de un producto con ciertas diferencias con respecto a lo que nosotros venimos manejando regularmente, como son cremas, sueros y con respecto a la parte nutricional, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender qué son las brumas, a qué se llaman brumas. Las brumas son productos de belleza prácticos y cómodos. Con un gesto sencillo puedes hidratar tu piel, refrescarla, calmarla e iluminarla. La bruma surge como una necesidad de esta época. Hay una cosa que se me olvidó poner dentro de esta capacitación como slide, pero es algo que les puedo decir, es que estos productos también están microencapsulados. Por lo tanto, son extremadamente eficientes en el ingreso a las partes profundas de la piel. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Obviamente nosotros nos damos cuenta, sobre todo la gente que vive en ciudades grandes, cada vez tiene menos tiempo, cada vez tiene menos tiempo para desayunar, cada vez tiene menos tiempo para prepararse, qué sé yo, la mujer cada vez tiene menos tiempo para arreglarse, para salir, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bruma? Esta bruma simplemente es un extracto, es una especie de suero liviano que lo que hace es generar una serie de conductas nutricosméticas dentro de la piel y dentro del cabello. Eso es básicamente lo que hace una bruma. Entonces, esa parte que dice con un gesto sencillo, obviamente el gesto sencillo es simplemente vaporizarnos. En el otro caso, tanto los sueros como las cremas, etcétera, indican una cantidad de tiempo un poco mayor. En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es vaporizar tanto el pelo, la piel, como el cuerpo, porque si bien es cierto, se usa básicamente como bruma facial y capilar, es en realidad una bruma corporal, ¿no? Ahora bien, una de las cosas que dejamos en claro es que estas brumas o estas lociones no sustituyen ni los sueros, ni a las cremas, ni a los tónicos, sino que sirven para complementar las rutinas de belleza. Eso es básicamente lo que hace. Básicamente es eso lo que hace. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿cómo se aplican? En realidad, al final vamos a dar una muestra mucho más simple, pero básicamente se aplican
cuando se está preparando la piel para el maquillaje, o después del maquillaje, o como fijador de maquillaje en el caso de después del maquillaje, y puede usarse en cualquier momento del día cuando la persona sienta la piel cansada, agobiada o estresada. Recuerden ustedes, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en estos momentos con la piel y el pelo son la cantidad de efectos que producen sobre ellos la temperatura, el polvo, los elementos contaminantes, el encierro. Piensen ustedes en algo, por ejemplo, el hecho concreto del uso constante del barbijo genera toda una serie de intoxicación, por así decirlo, de la piel, justamente en la zona donde tenemos el barbijo, ¿no? Provocada por nuestra propia respiración. De más está decir, por ejemplo, que si la persona encima de eso fuma, encima de eso está dentro de un ambiente donde se fuma, o está dentro de un ambiente con ciertos elementos contaminantes, obviamente el problema se hace complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace estas lociones? Estas lociones permiten que la piel vuelva a retomar, por ejemplo, hidratación, nutrición, fortalecimiento, relajación, en un instante. O sea, regularmente si la persona tuviese que ir usar una crema o un serum, lo primero que tendría que hacer sería limpiarse para que, obviamente, limpiarse de esas toxinas para que pudiera incorporar este serum. En este caso no, directamente la bruma se pone y obviamente lo que hace es ir hacia el fondo o hacia la parte más profunda de la piel. Eso es básicamente lo que hace, ¿no? En esto de cuando se aplica, el formato es fundamental. ¿Por qué? Porque el formato lo que hace es permitir que la persona directamente se vaporice. Lo que hace es que directamente eso puede aplicarse en cualquier momento o lugar. Piensen ustedes, por ejemplo, que si fuera una crema, tendríamos que llevar la crema, el pote o el serum, lo mismo, pasarlo por la cara, etc. En este caso, por ejemplo, la bruma lo que hace directamente es, por ejemplo, si la queremos aplicar en el pelo, directamente la ponemos en el pelo, sin ningún otro tipo de inconveniente. Obviamente lo que hace, por ejemplo, es mantener la nutrición del pelo para que, sobre todo las personas que tienen problemas, qué sé yo, que no, en un momento determinado por falta de tiempo no se puede lavar el pelo y por todo lo que ello implica se puede poner la bruma para que el pelo parezca nuevamente limpio, ¿no? Porque en realidad lo que hace es nutrirlo. No significa que va a usar el serum nada más para, perdón, la loción para no lavarse el pelo. Significa que se puede usar permanentemente como un nutriente. Por ejemplo, yo voy a natación 2 veces por semana y este producto es ideal para ponérmelo antes de entrar a la pileta para impedir la agresión del cloro y todos los elementos de desinfección que tienen las piletas de natación, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, ahora que las personas están, por ejemplo, tienen la posibilidad de ir a la playa, etcétera. Obviamente el hecho de que se puedan en un momento determinado lavar un poco con agua dulce y ponerse el producto en el pelo hace que la agresión de la sal, del sol, etcétera, no sea tan fuerte como podría llegar a ser. Básicamente la aplicación es un hecho que ya es un valor de, digamos, un valor agregado muy, muy importante. Bueno, ¿qué beneficios tiene? Primero son ligeras, o sea, ¿qué significan? No son pastosas, no son pesadas, etcétera, y están diseñadas básicamente para rostro y cabello. Ya hemos dicho que también se pueden usar en todas partes del cuerpo y después vamos a ver todas las propiedades, entre comillas, terapéuticas que podría llegar a tener esta bruma que permitiría que nosotros la pudiésemos usar incluso en determinadas situaciones que van mucho más allá de simplemente un beneficio cosmetológico, que es la característica propia de un nutricosmético. Recuerden ustedes que el nutricosmético tiene funciones que van mucho más allá de las simples funciones estéticas y cosméticas que digámoslo así, no se presentan, ¿no?
Entonces, lo primero que vamos a entender es lo siguiente. Las tres tipos de bruma tienen los mismos componentes y varían en sus aromas. Obviamente, el aroma tiene que ver más bien con el gusto de la persona, pero los componentes de todas son iguales. ¿Y cuáles son básicamente estos componentes? Tienen extracto de raíz de loto sagrado o extracto de raíz de loto, extracto de portulaca oleracea, en realidad es verdolaga, ¿no? El nombre común que se usa en la Argentina es verdolaga. Aceite de ricino hidrogenado y pantenón. Eso es básicamente lo que tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que hace eso dentro de nuestro organismo o qué tienen esos elementos que son tan beneficiosos para nuestra piel? En el caso del loto, en algunos casos se llaman nenúfar, etc. En la raíz del loto, que es lo que vemos al lado de la flor, en realidad es una especie de, como si fuese una batata que tiene una serie de agujeritos en el medio, contiene eso, calcio, fósforo, hierro, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 y vitamina C. Por lo tanto, tiene unas funciones, nosotros ya lo hemos comentado en otras capacitaciones, por ejemplo, las vitaminas B son fundamentales para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la relajación del sistema nervioso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vitamina B y la crema de noche, tanto de pieles maduras como la crema común, los sueros y las lociones, las vitaminas B puestas en el rostro o puestas en el cuerpo, porque también existe la posibilidad, más adelante seguramente van a llegar las cremas corporales a la Argentina, pero por ejemplo, si usamos esto a nivel corporal, ¿cuál es la característica básica? Relajan el sistema nervioso, relajan los músculos. Por eso es que, por ejemplo, el estar bien hace tan bien a nuestro organismo, ¿no? El estar bien, ¿qué es lo que hace? Nos relaja. Relaja nuestro sistema nervioso y al relajar nuestro sistema nervioso, nuestros niveles de estrés descienden. Bueno, cuando nosotros usamos vitaminas B puestas en el rostro, ¿qué es lo que hacemos? Atenuamos todo lo que sea arruga de expresión. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite tener una posibilidad de realizar, por decirlo así, una especie de atrasar el proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes básicamente que el proceso de anti-age está basado en dos partes, en el proceso de antioxidación, que es evitar que los radicales libres agredan a nuestra piel, eso por un lado, y por el otro lado, bajar al máximo el nivel de estrés de nuestra piel, porque son básicamente los dos elementos que provocan digámoslo así, aceleran la edad de nuestra piel. Básicamente son esas dos cosas lo que lo hacen. Ahora bien, esto nosotros lo conseguimos con estos nutrientes que nos da el nenúfar o el loto. Ahora, ¿qué hacen dentro de nuestro organismo? Primero, ayudan a la microcirculación de la piel. Esto es fundamental. ¿Por qué? Recuerden ustedes algo. Imagínense ustedes que las arterias son como ríos y esos ríos tienen canales, esos ríos tienen brazos, esos brazos tienen canales y hasta que al final llegan a un pequeño reguerito, ¿no? Bueno, esos son los llamados capilares. Nosotros tenemos capilares en prácticamente todo el cuerpo y la piel, los capilares son muy finos. Entonces, cuando nosotros tenemos un producto que nos genera microcirculación en la piel, lo que estamos haciendo es dándole a nuestra piel vida. Le estamos prodigando oxígeno, los nutrientes que nosotros consumimos regularmente, etc. Pero además de eso, ayuda a la producción de colágeno. Y por supuesto, reduce las arrugas. Recuerden ustedes que una de las características que provoca la falta de colágeno en nuestra piel es justamente
acartonamiento que se genera en la piel y obviamente esa va generando no solamente arrugas, sino que se queda en la piel. Entonces, el colágeno permite, por ejemplo, que la piel se vuelva más plástica, vuelva más dúctil y, por supuesto, que se vuelva brillante, ¿no? Entonces ralentiza el proceso de envejecimiento que está provocado, como decíamos, por el proceso de envejecimiento, por la fatiga y por el estrés. O sea, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el deterioro que se provoca en la piel, por ejemplo, o que se provoca en la piel por ¿cómo les podría decir? Por por el insomnio, por ejemplo, por la desregulación del sueño. O sea, hoy en día, por ejemplo, con esto de la pandemia, mucha gente se acuesta muy tarde, capaz que tiene actividades en la mañana y se levanta y no genera ese sueño reparador. Ese sueño reparador daña todos los órganos del cuerpo, pero también daña la piel. Entonces también va provocando un proceso de envejecimiento. Y esto obviamente nosotros lo vamos tratando de evitar justamente con, por ejemplo, en este caso con esta loción. Ahora bien, lo lógico es que la persona trate de dormir mejor, trate de acostarse temprano, trate de levantarse temprano, trate de tener un sueño reparador y obviamente esto va a funcionar mucho mejor que en una persona que tenga hábitos de noctámbulos, pero obviamente la persona que tiene hábitos de nocturnos va a tener un aliado más para que el proceso de envejecimiento no sea tan notorio. Otra de las cosas que sucede con esto que es el nenúfar, el loto, es que obviamente combate los radicales libres. Eso es fundamental porque son los que provocan el envejecimiento en definitiva, suavizan la piel y genera una capacidad hidratante que ayuda, por ejemplo, a la piel dándole brillo, pero también le da brillo al pelo y también le permite, por ejemplo, que el pelo no se parte en las puntas, permite que no se reseque, permite ese proceso eléctrico que le da, que tienen algunas personas en el pelo, o sea, ese proceso digámoslo así, de viento norte, por decirlo de alguna manera, o sea, que tiene una carga de iones positivos que, por ejemplo, hace que tenga mucha carga eléctrica. Este producto directamente elimina esa carga eléctrica y, por supuesto, ayuda a que el pelo tenga un volumen más acorde, que esté más nutrido, que esté más terso y que por supuesto permanezca más tiempo limpio, ¿no? Porque en realidad mucha de la suciedad es porque se va pegando. Recuerden ustedes, por ejemplo, que las moléculas de polvo también tienen una carga eléctrica y de acuerdo a la carga eléctrica que tiene el polvo es como se pega en la ropa, se pega en el cuerpo, etcétera. O sea, hay muchos factores en el cuerpo, carga eléctrica, grasitud, etcétera. Pero si nosotros eliminamos, digámoslo así, esa carga eléctrica, en realidad es positiva, pero es negativa para el organismo, podemos tener la posibilidad de tener nuestro pelo más sedoso, menos seco, digámoslo así, menos abultado, menos eléctrico, menos estresado, por decirlo de alguna manera. Bueno, todos esos elementos están contenidos en el extracto de raíz de loto que tienen estos productos. Luego tenemos el famoso extracto de portulaca. La portulaca es muy interesante porque es una hierba que se encuentra prácticamente en todos lados. En la Argentina es una hierba muy común. Está prácticamente en todos los patios de las casas, ¿no? Obviamente que lo que estamos hablando es de un proceso que ha sido elaborado a través de microencapsulación, de una extracción absolutamente eficiente. ¿Y qué es lo que logramos de la portulaca? Logramos vitamina A, vitamina C, vitamina E y un nutriente que es fundamental para todo lo que tenga que ver con anti-age y los procesos de antioxidantes.
¿Por qué? Estamos hablando del glutatión. El glutatión es el nutriente que está presente, por ejemplo, en el Wansemix. ¿Y cuál es la característica? Una de las características más relevantes del glutatión. No es solamente que es un antioxidante él por sí mismo, sino que además es un antioxidante que ayuda a los otros antioxidantes. O sea, permite que la vitamina C, la vitamina E y el selenio sean mucho más eficientes en el proceso de eliminar radicales libres. O sea, es un coayudante. Pero además tiene, además de eso, que ya es una maravilla, tiene magnesio, potasio, calcio, fósforo y algo que es muy importante, omega 3, ¿no? Entonces eso permite incluso la posibilidad de que la microcirculación se haga mucho más eficiente en la piel y por supuesto también en el pelo, ¿no? Ayuda o estimula el bulbo piloso, tiene muchas propiedades en torno digámoslo así, a la nutrición de la piel y del cuero cabelludo. ¿Qué beneficios? Hay una cosa que es interesantísima y esto en realidad no encontré información en castellano, pero más o menos se las voy a poder explicar. Es antiinflamatoria, por supuesto es antioxidante, es antiulcerosa, antimicrobiana, cicatrizante, por supuesto es antienvejecimiento por sus propiedades antioxidantes, es una regeneradora y favorece la cicatrización de heridas e ilumina la piel o el cutis. ¿Qué es interesante de esto? Esto es ideal, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de acné, tienen problemas de rosácea, tienen problemas, por ejemplo, hay personas que por su sistema nervioso tienden a pellizcarse la cara, ¿no? Este producto les permite, en realidad tendrían que tomar productos para que ese nivel de estrés no lo tuviesen, ¿no? Y no se autoagredieran, pero permite, por ejemplo, que no queden marcas. ¿Esto qué hace además? Al ser, por ejemplo, antimicrobiana, también es antibacterial. Entonces, no solamente nutre la piel, no solamente lo protege de los radicales libres, no solamente los protege del sol, no solamente nos protege de las diferencias de temperatura, sino que además, por ejemplo, nos protege de algún tipo de comunicación bacteriana. Ejemplo, acné, ejemplo, verrugas, ejemplo, qué sé yo, toxinas que se pegan o elementos contaminantes que se pegan en la piel regularmente. O sea, no necesitamos, por ejemplo, hacer todos una limpieza para quedar libre de eso. Simplemente nos vaporizamos en la cara cuando nos encontramos en una situación, por ejemplo, complicada con muchas toxinas alrededor. También actúa como cicatrizante y también actúa como ayuda mucho al enrojecimiento y a todo lo que tenga que ver con problemas de, por ejemplo, yo estos días lo estuve probando en unas picaduras de mosquitos que tenía y los resultados fueron bastante interesantes. O sea, no se me hacían las ronchas tan grandes y yo me imagino, por ejemplo, que debe ser muy útil en el caso de alguna dermatitis, porque el extracto de portulaca se usa para las dermatitis, ¿no? O sea, tenemos un montón de baterías en un producto, tenemos un montón de posibilidades de relacionarnos con afecciones de nuestra piel. Yo me imagino, por ejemplo, que debe funcionar muy bien en una herida, en una raspadura, no me refiero a una herida, una cortadura y todo eso, pero sí en las raspaduras o en las paspaduras tendría que funcionar muy bien por sus características cicatrizantes. Que al ser antiinflamatoria, eso hace, por ejemplo, que ayude mucho al proceso de congestión inflamatoria que se genera en nuestra piel, por ejemplo, provocada por el consumo de determinados alimentos que tienden a inflamar nuestra piel, el consumo, por ejemplo, de cigarrillo, que también tiende a hacerlo, están en lugares con un alto nivel de contaminación, falta de sueño, etc. Todo eso lo podemos manejar usando este tipo de extracto.
Ahora bien, una de las investigaciones que se está haciendo en otros países con respecto a esto, esta es una gráfica que muestra lo que significa cuando la persona se pone extracto de portulaca en la piel en un proceso inflamatorio. Obviamente lo que genera esta gráfica es el proceso de inhibición de la inflamación. Entonces se supone que, por ejemplo, en el cuadro 1, donde aparece esa línea roja, dice que es la piel base, ¿no? Y que con un 1% de aplicación tenemos casi un 20% de efectividad antiinflamatoria. Y que con el 3% tenemos casi el 25% y con el 6% de aplicación del extracto de portulaca en una piel inflamada tenemos un proceso de desinflamación de casi el 30%, que es altísimo, altísimo. Otra característica que es muy interesante es esta gráfica. Esto se hizo con lo siguiente. Existen en todos los productos que son capilares, se usa un producto químico para hacer la espuma del champú, que es lauril sulfato de sodio. El lauril sulfato de sodio tiene procesos inflamatorios. Y los buenos champúes tienen muy poco lauril sulfato de sodio, y el lauril sulfato de sodio que tiene es de altísima calidad, ¿no? Es tan altísima calidad que es infinitamente más caro que el lauril sulfato de sodio de mala calidad, ¿no? Es mucho más caro. Lo que pasa es que en términos concretos parece lo mismo, ¿no? Ese también tiene mucho que ver en los precios, etc. Ahora bien, en una persona común, cuando se lava el pelo con un producto de mala calidad, una de las cosas que se establece es un proceso inflamatorio en el cuero cabelludo, que la persona no se da cuenta, pero con el tiempo ese proceso inflamatorio va generando pérdida de pelo, pérdida de cabello. Bueno, lo que se estudió con respecto al extracto de portulaca es que en el primer caso lo que ustedes ven, esa columna de color naranja, es el lauril sulfato de sodio actuando, digámoslo así, a su destajo. Con el nada más que el 0,6%, ya en la segunda columna, que es la primera columna verde, vean ustedes cómo baja el nivel de inflamación. Y con el 0,8% baja aún más el nivel de inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tratar de entender que incluso sirve que nosotros en los lugares donde tengamos procesos inflamatorios usemos este producto, porque nos va a ayudar en el proceso de desinflamación, ¿no? Ahora bien, además de todo eso, nuestro producto trae pantenol, que es una provitamina B5. Nuevamente la vitamina B5 o las vitaminas del grupo B, que son altamente relajantes del sistema nervioso, ¿no? Este producto por sí mismo es muy beneficioso para la piel y el cabello, ¿no? Ayuda también a las irritaciones de la piel, y ayuda a la hidratación, tanto del pelo como de la piel, y el debilitamiento de los tallos. O sea, por eso es que ustedes, por ejemplo, ven que nuestro producto, que es el champú con OmniPlus, tiene también pantenol, porque básicamente lo que hace es tratar de fortalecer el tallo, el tallo capilar, impidiendo la caída del pelo. En este caso también lo tenemos en nuestras lociones. También ayuda al peinado y permite, por ejemplo, proteger el pelo de los cambios medioambientales, sobre todo del calor. En realidad del calor, del frío. Piensen ustedes en lo siguiente: salen de un lugar que está o salen a la intemperie, están a 38 grados y se meten capaz que en un lugar donde hay un aire acondicionado a 22 grados. Eso no solamente genera una serie de reacciones orgánicas internas, sino que también genera
obviamente una serie de reacciones en la piel y en el pelo, y eso inevitablemente genera problemas con el tiempo en la salud de estos dos lugares. Ahora bien, ¿cuál es la parte interesante de esto? La parte interesante de esto es que además nos ayuda para mejorar el peinado. Este es el nutriente que cuando nosotros nos ponemos la loción, permite que el pelo inmediatamente se aplaque, por decirlo de alguna manera, y permite que nosotros nos podamos peinar sin ningún tipo de inconveniente. Además de ese tipo de nutrición, tiene este extracto que es aceite de ricina hidrogenado. Las funciones básicas son las de equilibrar, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que hace es ayudar a que la piel esté en buenas condiciones y reduce la tensión superficial de los cosméticos. ¿Esto qué significa? Cuando la persona usa un cosmético, el cosmético por sí mismo no queda como nosotros pensamos solamente puesto en la piel, sino que además genera un efecto de contracción que es mínimo. Eso también tiene mucho que ver, ese efecto de contracción, con la calidad del cosmético. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, una mujer, sale maquillada de su casa y pasa por todo este tipo de situaciones de polución, de temperaturas, de polvo, de agresión del viento, es muy importante que para mantener, digámoslo así, la tersura, la suavidad y el equilibrio de su maquillaje, que ya de por sí nuestros maquillajes son a prueba de agua y de sudor, use este nutriente, esta loción, no solo para cuestiones de la piel, sino que para mantener, digámoslo así, el término no es muy académico, pero relajado el cosmético. Entonces, ¿eso qué permite? Permite que la piel respire mejor, permite que el cosmético actúe mejor. Sí, obviamente los cosméticos Seitu son de excelentísima calidad, pero esto básicamente ayuda a que conserven su calidad un tiempo superior. Entonces, para eso sirve. Además permite, por ejemplo, el aceite de resina hidrogenada, una de las cosas que permite es que los diferentes componentes puedan interactuar en forma equilibrada y armoniosa en pos del beneficio que van a generar dentro de nuestra piel y dentro de nuestro cabello. Eso básicamente lo que hace. Ahora bien, entonces, para más o menos concluir, ¿qué decimos? ¿Qué son las bromas? Son productos de belleza prácticos y cómodos, como decíamos, que con un gesto sencillo hidratan nuestra piel y calman e iluminan nuestro pelo y nuestra piel. El gesto sencillo es este. Listo. Este es el gesto sencillo. Y ya está puesto, ¿no? Entonces, todos son, digámoslo así, la composición que he comentado es de los tres la misma. La diferencia está en los aromas, ¿no? Que en este caso la colección anterior, la colección Israel, estaba más dedicada a la vainilla, a la canela, etc. Esta está dedicada a la parte frutales y florales, ¿no? Está más en ese rango, digámoslo así. Hay una cosa que es interesante de entender y es fundamental. Aun cuando estos productos tienen aroma, no son alergénicos, ¿no? O sea, regularmente los aromas pueden llegar a ser alergénicos y mientras más naturales sean, más alergénicos son. O sea, es curiosísimo, ¿no? Porque la gente dice los productos sintéticos son más... No, piensen ustedes en algo, una persona que le tiene alergia al polen le va a tener alergia a la esencia de jazmín, a la esencia de rosa, a la esencia de nardo, a la esencia de, qué sé yo, de clavel. Tal vez no le va a tener tanto rechazo a las esencias que surgen de otras partes de la planta, por ejemplo, romero, lavanda, laurel, ¿no? Pero obviamente la tecnología permite que se saquen ese tipo de moléculas, las moléculas alergénicas, y se puedan usar sin ese tipo de moléculas y eso hace que sean absolutamente hipoalergénicos. En este caso lo que tenemos acá es el burdeo, que es una familia, un tono floral frutal, ¿no?
eh, tiene un aroma muy particular. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, cítrico como cítrico no vamos a encontrar dentro de estos productos, ¿no? Lo que sí podemos encontrar es esta nota floral, que es directamente floral. Piense usted que la magnolia prácticamente tiene un aroma dulce y las fresas, ni hay que hablar, también lo tienen. Y en el caso del París, sí podemos hablar de un floral cítrico. Eh, Tiene, por ejemplo, esencia de ámbar gris. Aparece en algunos textos como Ambrox, es lo mismo, es ámbar gris. Y extracto de flor de tiaré. La tiaré es una planta tahitiana, es una flor tahitiana, es un tipo de jazmín, ¿no? Pero que combinado con la manzana, la peonía, etcétera, da una sensación cítrica. Con eso nosotros tenemos más o menos la variedad de productos. En este tipo de lo que tiene que ver con los aromas es más una cuestión de gusto de la persona que de características de nutricosmética, porque las características están en los tres productos de la misma manera. Ahora bien, el protocolo básico de aplicación es muy simple. Si lo queremos usar en el cuerpo, rociar el cuerpo después del baño, ¿no? Y después retocarlo durante el día a las veces que sea necesario. Por ejemplo, lo podemos retocar mucho en los codos. Recuerde que los codos, el apoyarse, el estar en contacto con cosas, regularmente los codos sufren mucho. Es un buen lugar como para ir retocándose dentro del cuerpo, ¿no? En esta época en que las personas usan tanto las piernas a la intemperie, también es bueno retocarse las piernas. Eso tiene más que ver con la persona, ¿no? También el protocolo para hacerlo con el uso facial es rociarlo después del maquillaje o antes, también puede ser antes del maquillaje, y lo retocamos las veces en el día que sea necesario. Obviamente, en esta época se usa más que en otras épocas, básicamente por las temperaturas, el polvo, la tierra, el sol abrasador, entonces se usa más en esto. Y en el uso capilar es rociarlo sobre el cabello seco y retocarlo varias veces al día. Si hay alguna persona que, por ejemplo, haga lo que hacemos nosotros, que ir a la pileta, recomendación, póngaselo antes de ponerse el gorro de natación, para que le proteja el pelo de los contaminantes que tiene la pileta, de los desinfectantes, el cloro y todo ese tipo de productos que usan para sanitizar el agua de las piletas, pero que son altamente agresivos a nuestra piel y por supuesto a nuestro cabello. Dicho esto, hemos concluido esta parte de la charla. Por supuesto, vamos a habilitar nuestro micrófono y vamos a habilitarle los micrófonos a ustedes para que nos podamos comunicar, y si les podemos responder algo, con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿no? A ver si puedo. A ver, se cortó la visión. Esperen que ya lo retomamos. Ahí está. Bueno, si alguien quiere hacer una consulta, alguna duda o alguna acotación, ya puede abrir el micrófono y podemos participar. No. ¿Alguien tiene alguna acotación para hacer? ¿Duda? Una de dos, entendimos todo, no entendimos nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, por el chat también puede. Acá hay una pregunta de Jero que es interesante. Dice, Jorge, ¿el uso es en forma indistinta tanto para hombre como mujer? ¿Verdad? Esa es mi consulta. Sí, sí, es indistinto.
No puede usar... el aroma es cuestión de gusto. El producto es el mismo en el caso de los tres. Lo podemos usar sin ningún inconveniente. Yo lo uso. Es más, si me vieron me tiré bastante de esto durante la charla, ¿no? Para las personas con rosácea, sí, porque atenúa el proceso inflamatorio. Hay que recordar algo. Regularmente las personas con rosácea tienen